Saludos, bienvenidos a Tiempo de Tertulia, su espacio de multidifusión para España y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica. En 2004 se cumplen 500 años del fallecimiento de la reina Isabel la Católica en la muy noble, leal y 7 veces coronada Villa de Medina del Campo, en cuya colegiata de San Antolín nos encontramos hoy. Con motivo del 5º centenario de Isabel la Católica, la Junta de Castilla y León y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales han organizado una exposición articulada en 3 sedes, una aquí mismo titulada Caballería y Devoción, otra en Madrigal de las Altas Torres, que fue donde nació la reina, que lleva como título Vida Palaciega, y una tercera en Valladolid, titulada Los lenguajes del triunfo. Todas ellas llevan el título global de Isabel la Católica, la magnificencia de un reinado. Hoy, para conocer mejor un reinado decisivo para la historia de Castilla y de España, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el cultural y artístico, hemos reunido en Tiempo de Tertulia a los siguientes invitados. Doña Silvia Clemente Municio. Ella es consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Bienvenida, doña Silvia. Muchas gracias. Don Fernando Checa Cremades. Es comisario de la exposición Isabel la Católica, magnificencia de un reinado. Bienvenido, señor Checa. Gracias. Don Crescencio Martín Pascual. Él es alcalde de la Villa de Medina del Campo. Bienvenido, don Crescencio. Muchas gracias. Don Antonio Sánchez del Barrio. Es historiador y etnólogo, es director de la Fundación Museo de las Ferias y es cronista oficial de la Villa de Medina del Campo. Bienvenido, señor Sánchez. Muy bien, muchas gracias. Doña Ángeles de Irisarri. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, sección Historia, es experta en Historia Medieval, es novelista y es autora de la trilogía Isabel la Reina sobre Isabel la Católica y además ha escrito 19 novelas históricas más. Bienvenida, señora de Irisarri. Muchas gracias, Gonzalo. Y don Francisco Javier Álvarez Pinedo. Él es subdirector del Archivo General de Simancas. Bienvenido, señor Álvarez. Muchas gracias. Como he comentado, hoy nos reúne aquí la figura de Isabel la Católica y vamos a darle la palabra en esta primera ronda de intervenciones a doña Silvia Clemente Municio para que nos diga desde la Consejería de Cultura y Turismo cómo están viviendo este 5º centenario y cómo están repercutiendo estas actividades en lo que es, digamos, su negociado en el turismo. Bien, pues la Junta de Castilla y León ha querido organizar un programa de actividades culturales que permitiera recordar a la reina Isabel y hemos querido que además estuviera en los diferentes lugares, los sitios isabelinos donde desarrolló su trayectoria vital la reina, y consiste en una serie de exposiciones como las que se pueden visitar en Medina del Campo, que usted ha referido, en Madrigal, o la terminada recientemente en Valladolid, que ha tenido también 2 lugares, el Monasterio de Prado y el Palacio de los Viveros, el lugar en el que contrajo matrimonio la reina con Fernando, y junto a ello un programa también en el que no faltan las representaciones teatrales, también la música, también las conferencias. Hemos querido que durante este año 2004 una gran manifestación cultural permitiera traer al recuerdo el personaje histórico más importante de España, y a mí me gustaría subrayar su calidad de primera reina de España, que no debe de pasar inadvertida por la fuerza en la que en aquel momento ella desarrolló y por la fortaleza que impregnó todo su proyecto político, que llegó gracias también a su inteligencia y al respaldo que prestó a los viajes de Colón, llegó hasta Iberoamérica y llevó una lengua que es la nuestra, que es el castellano, y que a mí me gustaría destacar ese hecho, porque en este momento eso permite que más de 400 millones de personas hablen la misma lengua que nosotros. Sin duda, Isabel la Católica es una figura clave en la historia de España. Don Fernando Checa Cremades, la exposición Isabel la Católica, magnificencia de un reinado, me gustaría que nos explicara un poco el por qué magnificencia, qué simbolizaba, qué significaba magnificencia en el siglo XV del que estamos hablando, principio del XVI. Bien, el título general de la exposición Magnificencia de un reinado no es un título gratuito. Magnificencia en el siglo XV y en el siglo XVI era tenida como una virtud inherente al príncipe, inherente al poderoso, inherente al gobernante. Era la virtud por la cual
el príncipe, para demostrar que lo era, debía de ser liberal. La magnificencia está unida a la liberalidad, al gasto, al dispendio, en la manera de presentarse lujosa, suntuosa, el gasto, el dispendio en fundaciones, que podían ser fundaciones culturales como universidades o fundaciones de tipo asistencial como hospitales. En definitiva, era dar una dimensión al gasto del poderoso que mostrara su poder y su riqueza y liberalidad, desde la forma de vestir hasta la forma de gastar ese dinero. Esto es una virtud además moderna para la época, porque hasta ese momento, hasta el siglo XV, la liberalidad, el gasto excesivo estaba mal visto, estaba incluso criticado por la Iglesia desde un punto de vista moral. Ahora se recuperan esa virtud de la cual había hablado Aristóteles en la época clásica como una virtud del príncipe. Por eso, una de las primeras piezas de la exposición, en la primera sala, en la exposición de Valladolid, es la Ética de Aristóteles, donde habla de una traducción del siglo XV, donde habla de ese concepto de magnificencia como virtud. Por eso hemos querido dar esa imagen de la modernidad y la actualidad de Isabel la Católica ligada a sus fundaciones, a sus colecciones y al arte de su época, con el nombre concreto de magnificencia. Muy bien. Señor don Crescencio Martín Pascual, usted es alcalde de esta espléndida villa de Medina del Campo, que he de decir que es un descubrimiento de una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Estos actos del centenario, esta exposición dentro de la cual estamos ahora, que además ha valido para rehabilitar, ¿no?, esta colegiata, la villa de Medina del Campo, ¿qué provecho le saca a Isabel la Católica 5 siglos después? Es decir, ¿realmente es una buena embajadora de la villa de Medina del Campo Isabel la Católica? Pues sí, efectivamente. Para Medina del Campo, esta conmemoración del 5º centenario de la muerte de Isabel la Católica ha supuesto el poder disfrutar de unos eventos y unas actividades culturales que, si no de otra manera, hubiera sido imposible que en una villa como Medina del Campo, de aproximadamente 22.000 habitantes, pues difícilmente los hubiéramos tenido. La consejera ya ha citado alguno, pero también yo creo que ha supuesto como una apuesta de largo de una villa, de un destino turístico de interior, y para ello pues se han rehabilitado, como usted decía hace un momento, esta magnífica colegiata, se ha rehabilitado también el castillo de la Mota y su entorno, se ha rehabilitado el Palacio Testamentario, donde vivió, testó y murió Isabel la Católica, y se están poniendo otra serie de recursos en valor. Hemos creado el Museo de las Ferias, aquí está el director, que luego nos hablará de ello, me imagino. Se han recuperado edificios como el Teatro Olimpia o el Palacio de los Quintanillas, que se está recuperando. Se han creado infraestructuras de tipo medioambiental, como el Parque Temático Villa de las Ferias de Cristóbal Gavarrón. Se ha creado la Capilla del Milenio, también de Cristóbal Gavarrón. Y esto ha hecho pues, que ahora podamos decir, yo creo que con orgullo, que por aquí han pasado ya más de 60.000 personas a ver todo esto. Y por lo tanto, como decía antes, pues es una apuesta de largo de una villa del interior que está ofreciendo pues algo muy importante, y la gente está respondiendo a esta invitación. Lo que decía el señor Checa, la magnificencia, como casi relaciones públicas, imagen, al correr del tiempo vale sigue valiendo, ¿no? Don Antonio Sánchez del Barrio es director de la Fundación Museo de las Ferias. Medina del Campo tiene una tradición mercantil realmente extraordinaria, y en el siglo XV, finales del XV, principios del XVI, realmente alcanzó un esplendor inusitado. Para los que no conocemos muy bien todo esto, pues sorprendente. O sea, ¿a qué se debe este esplendor, digamos, de las ferias de Medina del Campo? Se debe a muchos factores, pero que confluyen en que Medina del Campo se explica, su historia, su pasado, se explica desde el fenómeno ferial, del fenómeno mercantil y del comercio además a lo largo de todas sus épocas. Desde luego la actividad ferial
en los siglos XV y XVI, las ferias como tales comienzan en esa época, en los comienzos del siglo XVI, cuando el abuelo de Fernando el Católico, precisamente, don Fernando de Antequera, era señor de Medina, le dota de unas ferias ya francas. Por supuesto habría antes una serie de azogues, mercados cotidianos, mercados semanales, pero le dota ya de unas ferias francas. Y rápidamente, en cuestión de años, de décadas, se convierten en unas grandes ferias en las que no solamente va a haber mercancías o productos que llegan de países muy lejanos, sino que con el tiempo, y sobre todo en la época que estamos ahora abordando, la época del reinado de los Reyes Católicos, tienen una conversión en ferias de pagos. Eso es lo que realmente las dota de un alcance internacional, que está compitiendo con las grandes ferias, los grandes encuentros comerciales, mercantiles de todo el mundo conocido, por lo menos de la Europa occidental. Y de hecho, las primeras, por ejemplo, letras de cambio, instrumentos mercantiles, como sabemos, que nacen en las ciudades de la actual Italia, pues tenemos documentación que se ha encontrado recientemente que nos prueba ya un flujo de mercaderías y de intercambios comerciales muy importante con ciudades tan importantes como Florencia, como Amberes, Lyon, La Rochela. En definitiva, pues cabe decir pues eso, que Medina del Campo se constituye en quizá uno de los lugares donde uno de los pilares fundamentales desde el punto de vista económico del reinado de los Reyes Católicos está aquí. Son grandes ferias donde hay que venir con la célebre frase "a pagar en Medina". Es un punto de referencia para todo el sistema mercantil y financiero. A lo largo de la historia, desde luego, va a ser un poco también la actividad ferial la que prime prácticamente hasta nuestros días, con ferias incluso actuales que se siguen manteniendo. Doña Ángeles de Irisarri, usted ha escrito una trilogía sobre Isabel la Reina, ha estudiado bien el personaje. Me gustaría que nos introdujera en el carácter, en que nos explicara un poquito cómo era esta reina que realmente fue tan importante en la historia de España. Bueno, pues debió de tener un carácter enérgico, es indudable, porque las pocas reinas que en España ha habido, pues lo han tenido francamente difícil. Quizá los cronistas hubieran dicho de ella que que era una mujer varonil, de no serle tan afines como le eran, porque de otras reinas, de hecho, se ha dicho que reinas que no llegaron a tener la importancia que tuvo Isabel la Católica, jamás. Y bueno, pues no estaba destinada a ser reina, tuvo una serie de desgracias familiares que la llevaron al trono. Hay sus más, sus menos sobre su hermanastra, sobre Juana la Beltraneja, sobre que su hermano, el rey Enrique IV, la hacía princesa heredera, le quitaba el nombramiento, pero bueno, tuvo el apoyo del arzobispo de Toledo, al menos hasta que se casó y en el primer año de su matrimonio. Su matrimonio pues fue bueno para ella, aunque hay que decir que no fue proclamada Isabel la Católica como reina, sino que fue proclamado rey de Castilla Fernando. El grito que se escuchó era Castilla por el rey don Fernando y por la reina doña Isabel, su mujer, propietaria de estos reinos. Pero bueno, debieron llegar los esposos a un avenimiento y reinaron pues sin grandes dificultades los dos juntos, y los dos fueron reyes en los reinos de los dos. ¿Isabel la Católica tuvo realmente intención de reinar? ¿Persiguió ese fin? Sí, yo creo que sí. Y en España quien resiste gana, según dicen grandes autoridades, y ella pues resistió y consiguió ser reina. Porque bueno, luego las capitulaciones matrimoniales pues también tuvieron sus cosas. Fernando quería ser rey único, y he dicho al grito de que se proclamó rey en Segovia, y bueno, pero luego pues consiguieron pactar entre los esposos.
luego además texto bien. Don Francisco Javier Álvarez Pinedo, el Archivo General de Simancas cubre desde finales del siglo XV hasta el XIX, si no me equivoco. Finales del siglo XV, pues estamos hablando ya de pleno reinado de Isabel la Católica, aunque fue Felipe II quien quizás le dio el aldabonazo principal al Archivo de Simancas. El reinado de Isabel la Católica generó fondos documentales importantes. Yo diría que importantísimos incluso. Tan importantes que, bueno, efectivamente el Archivo de Simancas es un archivo que se crea en 1540, lo crea el emperador Carlos V, pero quien le da el aldabonazo, has dicho, es decir, el gran impulso es Felipe II. Si Carlos V lo crea pensando en traer la documentación dispersa, hay que pensar que la corte es una corte nómada, está la documentación dispersa en sitios por los que pasaban, en casa de los propios secretarios reales. Si fue Carlos V el que piensa en un archivo, en crear un archivo y además en la fortaleza de Simancas para recoger esa documentación dispersa, pero lo piensa con una mentalidad todavía un poco pacata, es decir, no tiene una perspectiva de lo que puede ser un futuro archivístico. Y la documentación que decide que se traiga a Simancas es la documentación que afecta fundamentalmente a la corona. Luego será Felipe II, retomo el inicio de estas palabras, el que dará verdaderamente una expansión, una extensión, una importancia al Archivo de Simancas realmente grande. Y será precisamente a partir más o menos de 1561, que es la fecha en que se asienta la corte en Madrid. Es importante este cambio de la corte nómada a una corte ya asentada, que permite el desarrollo de todo un aparato institucional. Cabe el monarca, como dicen los documentos, al lado del monarca. ¿Y por qué es importante el volumen de documentos de la época de los Reyes Católicos en el Archivo General de Simancas? Porque precisamente Felipe II dice, y lo dice de una forma tan explícita que no deja vuelta de hoja, no hay capacidad para ninguna duda, que se traiga a Simancas la documentación a partir fundamentalmente de la época de los Reyes Católicos, del reinado de los Reyes Católicos. Esto quiere decir sobre todo que Felipe II tiene un concepto claro, evidente, de que el reinado de los Reyes Católicos crea un nuevo orden de cosas, y le interesa que sea la documentación a partir de ese reinado la que se recoja en Simancas. Por eso, gracias a este proyecto archivístico de Felipe II, yo creo que el fondo documental relacionado con el reinado de los Reyes Católicos que existe en Simancas es importantísimo. Es posiblemente el mayor y desde determinados aspectos, sobre todo de los aspectos puramente gubernativos, es quizá el más importante. Finalizamos aquí la primera ronda de intervenciones, pueden entrar a intervenir libremente. Me gustaría dejar sobre la mesa de la tertulia un aspecto de Isabel la Católica. Hay quien la considera que era, digamos, la primera reina renacentista, impulsó las artes, impulsó el humanismo en cierto modo, pero también tiene sus sombras, como por ejemplo la expulsión de judíos moriscos, etc. En fin, ¿creen que Isabel la Católica es la primera reina renacentista española? Por ejemplo, el señor Sánchez del Barrio. Pues hombre, yo realmente, habiendo aquí personas que le han estudiado mucho más, yo creo que mejor darle la palabra, ¿no? Pero de todos modos sí apuntar a algunos conceptos, ¿no? Desde luego la unidad que crean muchos de los organismos del Estado, en fin, desde la política monetaria hasta lo que es la concepción de un reino, de un Estado moderno, que puede competir con otros grandes países del momento, pues es un hecho evidente, y no solamente desde ese punto de vista, sino de otros muchos. Pero yo creo que hay personalidades aquí que han estudiado particularmente este aspecto, y qué mejor que ellos, ¿no? Doña Ángeles, por ejemplo, estoy seguro que puede aportar mucho más que yo. Bueno, yo primero me imagino a Isabel la Católica siendo niña
Y ya que estamos en Medina, pues viniendo las primaveras, y estando por aquí en esta plaza, yendo de puesto en puesto, pues tomándose un refresco, ¿qué diré yo? Pues de grosella, pongamos, o de zarzaparrilla, y venir de Arévalo pues con las damas de su madre, que son una de ellas va a ser a lo largo de toda su vida su dama principal, que es doña Clara Albarnáez, y bueno, pues venir como una niña más y andar por todos los puestos que había aquí. Y luego me la imagino también venir a Medina, pues cuando es señora de Medina y empeñando las rentas de la ciudad, no sé si fueron durante 10 o 20 años a los judíos de la villa, porque aquí había una importante judería. Y me imagino pues a esta mujer que fue pues hija de una madre bastante alunada, su padre se murió, no había cumplido ya 2 años, creo recordar, siendo hermana, siendo luego esposa, antes había sido hermanastra también del rey Enrique IV, que yo como persona creo que lo pasaría francamente mal cuando tuvo que ir a la corte de Enrique IV con su hermano Alfonso. Y bueno, luego siendo madre, y aquí queda abierta la cosa. Con respecto al tema de la modernidad de Isabel la Católica y su aspecto renacentista, yo estoy plenamente convencido. Hay, siempre pongo el mismo ejemplo, en el libro por excelencia a nivel europeo de cómo debe ser el comportamiento del hombre en la corte, el libro del cortesano, de Baltasar de Castiglione, que fue el libro más leído en Europa del siglo XVI y el siglo XVII, y enseguida traducido también al castellano. Pues bien, en ese libro de este Castiglione, que además murió, era italiano, pero murió en Toledo como embajador ante Carlos V, en el tercer capítulo está dedicado a las mujeres, cómo debe ser el comportamiento de la mujer en la corte. Y el ejemplo que pone de mujer moderna, de mujer culta, de mujer que sabe cómo debe hacerse la gobernación de un Estado moderno, es precisamente Isabel la Católica. Es decir, el elogio quizá más amplio de los contemporáneos de Isabel la Católica. Isabel la Católica es nada menos que de Baltasar de Castiglione. Pues claro, si realmente el que va a dictar la manera del comportamiento educado, del hombre educado en la Europa del siglo XVI y XVII, que es este italiano, pone como ejemplo de mujer educada, de mujer culta, de mujer enérgica, que tiene sentido no solo de la cultura, sino también del Estado de la gobernación de Isabel la Católica, eso querrá decir algo, cuando realmente así lo veían en su tiempo, y no solamente en España, sino fuera de España. También, claro, yo no estoy muy de acuerdo con el tema este de las luces y de las sombras. No hablaría ni de luces ni de sombras, sino de una mujer y de un reinado de su tiempo, porque para nosotros hoy día, con una mentalidad, digamos, post-siglo XVIII, post-idea de tolerancia y demás, el tema de las minorías, de la expulsión de minorías, del maltrato a las minorías, está muy mal visto, eso es evidente. Y cada vez más, y además, digamos, debe ser así. Pero en el momento de crear el Estado moderno, la idea de la unidad es una idea, la idea de realmente que el Estado se concibe desde presupuestos de unitariedad política, cultural, social y demás. Estos temas han de verse desde ese punto de vista, es decir, desde el punto de vista del siglo XV y del siglo XVI. Entonces, a mí eso no me parecen sombras, tampoco me parecen luces, me parecen elementos característicos de la época, de una mujer y de un matrimonio, realmente los dos que concebían el tema de la monarquía como una gran monarquía unitaria, como estaba pasando en Francia, en Inglaterra y en España, que son las 3 grandes monarquías de ese momento, y no en vano van a ser por los países, fundamentalmente Francia y España, que van a, digamos, marcar los hitos políticos durante 200 o 300 años.
Yo no creo que... yo no soy partidario ni de la leyenda negra ni de la leyenda rosa, sino realmente, no sé, del estudio y de la comprensión de los fenómenos históricos yendo a las fuentes, ¿no? Y yendo a las fuentes son las obras de arte de la época y las fuentes son, naturalmente, los documentos que están en muchos archivos, pero fundamentalmente en Simancas, claro. Yo creo que sí, que ahí además, y ahondando en las dos pinceladas que acabáis de poner de manifiesto, creo que es bueno observar el periodo en su conjunto y no intentar dar ni un apartado de opinión ni de interpretación a algunas de las parcelas de gestión o de decisión que tuvieron que tomar o que tomaron en aquel momento, sino observar el global de la gestión política que se hizo tanto por Isabel, yo creo como por Fernando, pero subrayando porque creo que la presencia de Isabel, por esas características de mujer, por esas características del periodo en el que gobernó, también por las dificultades para llegar a gobernar, que le permitieron desplegar un reinado que fue absolutamente novedoso en el panorama de lo que había ocurrido hasta ese momento. Por ese cúmulo de dificultades con el que se encontró, por esas circunstancias que que desembocaron en otros acontecimientos y que creo que es bueno observar de una forma global lo que fue el proyecto político en aquel momento y observar acuerdos que quizás nos dan una nota en cada momento de cómo se va evolucionando, como el acuerdo de Guisando, como la Concordia de Segovia, como su propio testamento en el que termina la exposición que ha estado durante estos días en el monasterio de Prado, y que va a viajar a Nueva York porque en esta semana se inaugura una exposición en el Instituto Cervantes a la que yo asistiré y que está promovida por el Instituto de Historia de Simancas. Y en este testamento ella subraya una parte muy humanista de lo que ha sido su proyecto político, también esa preocupación por las personas que están al otro lado del Atlántico, por las personas que se han encontrado en el descubrimiento y para las que ella lega protección y el tratamiento como si de otras personas, cualquier otra persona de su reinado en España se tratara. Creo que son notas distintivas de una trayectoria de una mujer que nos deben de permitir analizar globalmente lo que fue su reinado, y yo también me inclino como Fernando por no distinguir entre luces y sombras, sino por distinguir un proyecto político que se lideró con fortaleza y que yo también opino, aunque no con la legitimidad de historiador que tienen cualquiera de las personas que nos acompañan en esta tertulia, pero desde mi opinión profana, yo también creo que trajo modernidad a España, que determinó el paso de un momento de la historia a un momento de gran modernidad, acompañada de arte, acompañado de su inclinación por las letras, por la música, en definitiva creo que un proyecto muy completo. No solamente es fortaleza, como dices, es inteligencia. Es decir, a mí lo que me fascina de Isabel la Católica es que en un determinado momento, que es el paso de una época, el final de una época como es la Edad Media, a una época distinta, moderna, cuyas pautas se estaban dando culturalmente en Italia, comercialmente en Flandes, ella interviene de una manera inteligente y crea un proyecto, lidera realmente un proyecto que es un proyecto político, cultural, social, de una modernidad enorme, pero es activa en ello, es decir, no es simplemente que se engancha al carro de la modernidad que en ese momento está de moda en Europa, sino que interviene activamente. Interviene activamente, por ejemplo, su absoluta clarividencia a la hora de traer a los humanistas a España, o su absoluta clarividencia en el momento de apoyar, cosa que Fernando no estaba tan convencido, esas expediciones que van a llevar nada menos
que al descubrimiento de América, o la clarividencia de decir en su testamento, por eso cerrábamos la exposición de Valladolid con el testamento y destacábamos ese aspecto con que el tratamiento que se debía hacer a los indios de América no debían ser esclavizados, debían ser tratados como personas, debían ser educados en la religión cristiana, es decir, debían ser incorporados realmente a la cultura europea. Por eso en la exposición de Valladolid dábamos una importancia muy grande a ese tema americano. Había una sección entera dedicada a los indios taínos, a Cristóbal Colón, a aquello que Cristóbal Colón vio en sus 4 viajes por América, el impacto que ese mundo absolutamente diverso causó en el almirante y la reacción absolutamente humanista de la reina al indicar en su testamento ese tratamiento de no esclavitud a los indios, que realmente las consecuencias históricas pues son tan enormes. Ya se ha indicado aquí el tema de la lengua, el tema de la religión, pero es la integración realmente en Europa de todo un continente como es Sudamérica, algo que tiene repercusiones hoy día todavía. Y por eso yo creo que es un personaje inteligente por lo interventor que es y el acierto en tantísimas de sus intervenciones culturales y políticas. Isabel la Católica no lo tuvo realmente fácil. Han nombrado el testamento. El testamento de Isabel la Católica se hizo con muchísima intención, con muchísima responsabilidad. Ella sabía que la corona iba a quedar en manos de un príncipe extranjero, iba a acabar en manos, ¿no?, en Carlos I. ¿Qué relación tenía Isabel con sus hijos? Quizás que tuvo que, en aquel entonces, los matrimonios no son como ahora, como se ha casado nuestro príncipe de Asturias por amor. Antes no se casaban por amor, ¿no? Señor Irisarri. Bueno, pues tanto hombres como mujeres pues eran una materia del Estado, ¿eh? Y pues hacían matrimonios los que convenían a España, a Francia, lo que fuera. Era una cuestión de alianzas. Isabel tuvo mucha suerte al casarse con Fernando, porque aparte de unirse 2 buenas personas, se unieron 2 personas ambiciosas, que llegaron a hacer lo que se había hecho, como acaba de decir don Fernando, en Francia y se estaba empezando a hacer en Inglaterra. Es decir, unir los reinos. Pues bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque tocaba, eran los vientos de historia que corrían y se portaron pues como grandes príncipes de su tiempo. Y utilizaron lógicamente a sus hijos también pues como materia de alianzas. Su primera hija Isabel pues casó con un infante de Portugal, creo que era el infante Alfonso, que estaba muy enamorada, la princesa Isabel, pero el mozo se cayó de un caballo apenas unos meses después de casarse. Y hicieron, pues lógicamente necesitaban alianzas para mantener los diferentes frentes en los que actuaban los reyes. Pues actuaban pues en Italia, habían de defender el Mediterráneo, habían de defender el Atlántico de los piratas, necesitaban pues alianzas de todos esos reinos. Y entonces pues casaron a sus hijas pues con los hijos del emperador de Alemania, de Maximiliano, pues casaron a Juan y casaron a Juana, pero eso era lo máximo que podía aspirar un príncipe o una princesa en aquellos tiempos, porque era la representación del Sacro Imperio Romano Germánico, pues bueno, que venía de muchos siglos atrás. Quizá hubiera sido, de haber vivido más tiempo, Felipe el Hermoso, pues emperador de Alemania, quién lo sabe, y Juana hubiera podido ser emperatriz. Ahora, pues bien, pues Juana llevaba la locura de la casa de Avís, que ya se había demostrado en varias
princesas anteriores y fue nombrada, no obstante, y jurada, fue reina de Castilla, aunque luego hubo de ejercer la regencia su padre y luego Fernando. Y sus otros hijos pues también casaron con otros reyes. La que peor debió pasarlo fue Catalina de Aragón, la pequeña Catalina de Aragón, allí en Inglaterra, porque por lo visto no tenía ni un maravedí para comprarse un sayo. Lleva a la pobre casi con harapos, cuenta la leyenda, sí, pues muy abandonada. Pero bueno, las negociaciones se hacían a través de embajadores, o sea, había embajadas. Ahora yo no sé, pues esta Catalina qué pasaría, pero vamos, creo recordar algo que le escribe a su padre, que no tengo ropa que ponerme, que le escribe a su padre, que es el rey Fernando. Esto me da que pensar, don Antonio Sánchez del Barrio, en fin, Medina como centro ferial, mercantil, etcétera, de la época, como las finanzas de los reyes en aquel momento, ¿cómo andaban? Pues vamos a ver, las finanzas en aquellos entonces, como siempre, me imagino que son muy complicadas, como siempre, ¿no? Lo que es, de todos modos, muy digno de destacar es toda la reforma fiscal que hace Alonso de Quintanilla. Alonso de Quintanilla es prácticamente el que hace una reforma profunda de todos los sistemas de tributos. En fin, hay un hecho muy significativo que quiero ahora destacar, que es precisamente cuando se cambia prácticamente por completo el sistema monetario español. Es decir, cada reino tenía su propia moneda, tenía su propia forma de comerciar, tenía sus propios tributos. Con la creación del conocido como Excelente de la Granada, además por una pragmática firmada aquí en Medina del Campo en junio de 1497, pues se tiene una concepción de la que antes lo comentaba el profesor Checa, esa globalidad de un Estado nuevo que está emergiendo, ¿no? Es decir, que al final se toma un nuevo patrón, el patrón es el ducado veneciano. Hasta entonces ha habido diferentes tipos de moneda con la que comerciar con diferentes países, cada cual tiene su valor. A partir de este momento prácticamente se está comerciando con una divisa que ya tiene un patrón europeo y que además tiene una fortaleza enorme. La propia moneda, o sea, como detalle anecdótico, pues puede decirse que tiene más valor como oro que como la propia moneda, o sea, es decir, el propio valor monetario, ¿no?, del ducado, este Excelente de la Granada, lo que hace que todos intenten guardarse todos los que puedan, ¿no? Tiene que haber más valor real que nominal, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, tiene que haber unas serie de reformas que van a durar bastante tiempo y en los siguientes reinados ya se sustituye por una que tiene una ley inferior. Entonces de ahí que, en fin, ya se pretenda comerciar con todo, prácticamente todo el mundo conocido, con una divisa muy fuerte, que es el ducado, el Excelente de la Granada, un hito prácticamente en lo que es todo el sistema monetario español. Junto con él hay otras muchas disposiciones que están haciendo, viendo a lo que es ya España en su conjunto, ¿no? Y toda la acción exterior de importaciones, exportaciones. En fin, es un momento clave, ¿no?, en lo que es la historia de España y también en este sentido. Clave y bollante. Yo quisiera decir que prácticamente todo lo que se ha ido hablando hasta este momento tiene un apoyo documental clarísimo en el archivo de Simancas. De tal forma que el archivo de Simancas es un prestador penitente de documentación a todo este tipo de exposiciones que se están llevando a cabo. Concretamente, al Museo de las Ferias pues se han prestado documentos que, si no recuerdo mal, por ejemplo, es una confirmación de ordenanzas para el asiento de feriantes en Medina del Campo, una confirmación de 1481, de una anterior de 1427. 21, exactamente, sí, doña Leonor. Otro de los documentos que se han prestado, documento que, vamos, si yo fuera de Medina estaría orgullosísimo, es la declaración de los Reyes Católicos, posiblemente en una polémica con ferias de Valladolid, declarando como las ferias de Medina las ferias generales de nuestros reinos y no otras.
Y luego, pues un documento, un plano de una acción posterior para habilitar lo que era el Palacio Real como aduana de mercaderes, con más de 100 tiendas o 100 puestos de mercaderes aquí en Medina. De lo que estábamos hablando antes, de la política matrimonial llevada a cabo por los Reyes Católicos, pues efectivamente, documentación de Simancas está en las exposiciones relacionadas pues, desde las capitulaciones entre Fernando e Isabel hasta la doble boda del príncipe Juan, o de doña Juana con Felipe, del príncipe Juan, que luego moriría con Margarita de Austria, o de la princesa Catalina con Enrique VIII. Es decir, no hay línea dentro del reinado de los Reyes Católicos que, como yo decía al principio, no esté apoyada en una documentación que guarda Simancas, yo creo que como uno de sus mejores y más queridos fondos documentales. Además tú, Fernando, lo conoces bien, en la Contaduría Mayor de Cuentas, primera época, Registro Real del Sello, Cámara de Castilla, Patronato Real, en fin, un montón de secciones documentales con una gran riqueza documental para el estudio del reinado de los Reyes Católicos. La exposición de Valladolid y ahora en Nueva York van a estar estos documentos, que incluso algunos de ellos, como esas capitulaciones matrimoniales, tienen un valor artístico por las miniaturas preciosas que tienen. Otros son el valor documental, las capitulaciones de Granada, la Concordia de Segovia, que hablaba la consejera, la bula por el cual el Papa les nombra reyes católicos. En fin, en las exposiciones hemos hecho una selección y luego ya la documentación diaria, ¿no?, de los comerciantes, recurriendo casi únicamente al archivo de Simancas, ¿no? El archivo de Simancas es la memoria realmente de la monarquía hispánica desde los Reyes Católicos hasta el siglo XVIII, y esa sección, ¿no?, de tanto el Patronato Real como las contadurías o el Registro General del Sello son de una riqueza absolutamente inagotable. Indudablemente, yo como usuario del archivo de Simancas quiero decir que es, a mí me parece el archivo mejor, para la edad moderna, el mejor archivo del mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Tanto por la calidad de sus fondos como por la organización, ¿no?, perfecta, que tienen una organización no solo actual, no solamente el estudio actual de los fondos por los archiveros, que es absolutamente meritorio, sino por la organización histórica, ¿no?, de esa lógica. Se entiende la historia de España y la monarquía española simplemente visitando, entendiendo la organización de las secciones de Simancas. Eso es absolutamente didáctico, ¿no?, incluso para un historiador del arte, que en principio está más versado hacia otras cosas. A mí me ha servido muchísimo, ¿no? Y por eso en estas exposiciones aparecen esas secciones documentales como partes esenciales, y en Nueva York va a ir fundamentalmente toda esa parte documental de la exposición. Me imagino que en un sitio como Estados Unidos, donde el papel más antiguo que tienen es desde el siglo XVIII, pues claro, llevar estas cosas, si a nosotros nos impresionan, allí todavía impresionará más. Sin duda. Si me permitís, me gustaría, aprovechando la presencia del subdirector del Archivo General de Simancas, porque yo conozco poco, pero me gustaría conocer un poco de primera mano si realmente hubo algún intento en tiempos de los Reyes Católicos de unificar todo este conjunto documental. Eran ya conscientes de que tenían una masa documental que les interesaba muchísimo, y creo que en la primera intervención pues comentabas cómo al llegar ya a ser, cuando ya viene la corte estable en un lugar, pues ya es mucho más fácil, ¿no? Pero yo sí he leído algo acerca de aquí en el Castillo de la Mota, que fue durante un tiempo parte de ese archivo que no sé si se quiso hacer en aquel momento, y fue ya algo que hizo Carlos V y ya sobre todo lo de Felipe II. Yo creo que no hay una constancia que nos diga, no hay una constancia documental que nos diga que los Reyes Católicos, que la reina Isabel
tuviera en mente la creación de un archivo como el de Simancas. Pero posiblemente se pudiera afirmar, porque es imposible iniciar transformaciones de tipo administrativo como las que iniciaron y llevaron a cabo los Reyes Católicos sin pensar en un archivo. Ahora, lo que también es cierto es que quizá no fue el momento más adecuado. La creación de un archivo yo creo que está siempre vinculada, y que las grandes transformaciones archivísticas están siempre vinculadas a periodos de sosiego, a periodos de paz, a periodos en que la administración pueda funcionar, digamos, de forma natural, sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de alteración. Y yo creo que en ese sentido sí que pudiera ser que tuvieran en mente los Reyes Católicos, y desde luego después, durante las regencias, eso está claro, la posibilidad de crear un archivo de, digamos, de la acción de gobierno próximo, similar, algunas veces depositando documentos, incluso en el archivo de la Chancillería de Valladolid, que ya existía. Y efectivamente recogiendo toda esa documentación dispersa, que aquí en el Castillo de la Mota había un depósito documental. Pero, repito, quizás no se dieron las circunstancias más adecuadas en ese sentido del sosiego de lo que es la acción de gobierno. De hecho, si Carlos V crea, porque experimenta ya la necesidad de crearlo, en necesidad heredada, pero que no había podido tener cumplimiento hasta ahora, y crea el archivo en 1540, es solo 18 años después de la pacificación de los reinos, acabada la Guerra de las Comunidades. Es decir, quizá todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. El momento de los Reyes Católicos, y repito, y de las regencias posteriores, quizá no fue el momento para la creación de un archivo que necesita estabilidad, que necesita ser alimentado y al mismo tiempo responder a una administración desarrollada y a su vez estable. Yo creo que puede ser que tuvieron el proyecto. Está claro que Felipe Fernando lo tuvo como regente, pero no eran los tiempos más adecuados para dar cumplimiento a ese proyecto. Lo ha dicho don Francisco Javier Álvarez Pinedo, en Medina del Campo fue comunera, participó en el tema de las comunidades. Don Crescencio, la villa a Isabel la Católica le dedica como, digamos, ámbito estable y permanente, ¿no?, el Museo o Palacio Testamentario. ¿En qué consiste? Un poco, explíquenos en qué consiste este ámbito. Bueno, pues el antiguo Palacio Real o Palacio Testamentario, como se conoce de las dos maneras, es unos restos del antiguo Palacio Real, y entonces la rehabilitación que hemos hecho es para allí recrear un poco lo que era la vida de aquella época. Es bueno, pues una serie de salas en las cuales está representado todo lo más importante de la vida de Isabel la Católica y sobre todo de su estancia en Medina del Campo. Es algo que hemos hecho el año pasado, se terminó la rehabilitación, y luego después pues lo que se ha hecho ha sido una recreación de esa vida y lo hemos sacado a que una empresa lo gestione. El Palacio Real estaba ubicado allí, pero creo que casi se destruyó completamente. Como cronista de la villa, por favor, ilústrenos. El Palacio Real, conocido aquí, testamentario, porque en él ocurre, como hecho más singular de todos, aunque hay muchos y muy importantes, es donde dicta su testamento y donde muere Isabel la Católica, hace precisamente ahora 500 años. Es un palacio que, en principio, hay que pensar en un palacio de tipo mudéjar, hay varios documentos que nos pueden orientar cómo serían en su conjunto, y luego los restos que han salido de las excavaciones que se han efectuado hace unos años también nos ponen de manifiesto que vendría a ser un palacio del tipo del que hay en Tordesillas, que es actualmente el convento de Santa Clara. Sería de ese tipo, sería de materiales pobres, pero magníficamente ornamentado sus grandes salones
con extraordinarios tapices como los que podemos ver en esta exposición. Yo creo que son los mejores tapices de la época que pueden encontrarse, los que se hallan aquí en esta exposición de la Colegiata. Los techos eran techos, sobre todo armaduras de tipo mudéjar, los célebres techos dorados que hablan algunos de los documentos. Y conocemos su extensión gracias a un plano que precisamente se ha comentado ahora, que exponemos allí en el Museo de las Ferias, en esta exposición, que recoge lo que fue el comercio en esa época, lo que fueron las grandes ferias. Y lo recoge porque precisamente el palacio, una vez muerta Isabel la Católica, pues sufre un deterioro enorme. O sea, las cuentas que están recogidas en el archivo de Simancas de las operaciones que se intentan hacer para salvar el edificio son enormes. Y en todo momento se dice que se quiere mantener vivo ese palacio, pero los gastos realmente son enormes, ¿no? Entonces lo que se quiere hacer, primero en 1547, es llevar el peso de la villa, el peso oficial, donde se están contrastando las medidas de peso y de las balanzas y demás, se lleva allí. Y también parte, lo que es la parte hacia la Plaza Mayor, se utiliza como, es decir, como lugar de las sesiones del propio concejo, porque el ayuntamiento que vemos hoy en día en Medina del Campo es a partir de 1650. Las casas del concejo estaban frente, o cabe, aprovechando la expresión que aparece también en las crónicas de entonces, las casas consistoriales estaban cabe el Zapardiel y frente a la iglesia de San Miguel. Entonces se utiliza parcialmente. Luego hay una parte que se intenta donar a las Madres Dominicas, que tienen aquí un convento, que es precisamente donde está enterrada la abuela de Fernando el Católico. Y gracias a este plano que comentábamos, que realmente es un proyecto de una alcaicería, de una lonja de mercaderes, y hay que darse cuenta de lo prematuro que es todo esto, porque lo que se está intentando es reunir en un espacio, y es precisamente en esos restos de este Palacio Real, nada menos que a 100 o 150 mercaderes que vienen prácticamente de toda la Europa conocida, aunque realmente la auténtica razón pues sea, además de aprovechar el edificio, sea que estén mucho mejor controlados los comerciantes, se pague más fácilmente la alcabala y haya una mayor seguridad aprovechando esos restos. Con el tiempo pues va a tener unas grandes transformaciones, pero lo que no cabe duda es que buena parte de, al menos la estructura en planta de lo que hoy queda, la parte que queda sigue esa, aunque esté muy transformado, pero sigue el original. Señor Checa, la exposición que hay en Madrigal de las Altas Torres se titula Vida palaciega, ¿no? ¿Cómo era la vida palaciega en aquella época? Un poco, estaba pensando ahora cuando Antonio hablaba, ¿no? Han quedado muy pocos palacios realmente de la época, y el palacio de la época responde a una idea distinta a lo que hoy nos podemos imaginar como un palacio. Eran más bien casas lujosamente decoradas, pero no tenían ese sentido de grandes escaleras, grandes ambientes, como aparece a partir del 16, sino digamos a partir ya del barroco, del 17 o del 18. Entonces, el lujo, esa magnificencia que da título a la exposición, no está en esos palacios tanto en la arquitectura como en la decoración, está en esos artesonados. Por eso en la exposición elegimos el convento, que parte del convento de Madrigal es una zona palaciega, precisamente donde nació Isabel la Católica, ¿no? El palacio, restos del palacio de Juan II. Entonces, en esos palacios o casas lujosas, lo que había es un poco lo que hemos tratado también allí de llevar, es decir, un mobiliario lujoso, unas alfombras, unos textiles importantes también, y unos artesonados dorados, unos artesonados labrados lujosos. La idea de lujo en estos momentos de la segunda mitad del siglo XV en Castilla y realmente en la península ibérica, en lo que es España, pues
estaba todavía muy ligado, curiosamente, a el lenguaje artístico islámico, el lenguaje artístico del mudéjar, ¿no? Por eso, en la exposición, tanto en la exposición de Valladolid, hemos puesto restos de tejidos mudéjares y nazarís cuando se trataba de aludir al acontecimiento capital del reinado, del cual hemos hablado, pero es, junto con el descubrimiento de América, el otro gran acontecimiento, que es la conquista de Granada, o ya en Madrigal de las Altas Torres colocar toda una serie de encuadernaciones mudéjares, alfombras mudéjares, tejidos mudéjares, arquetas mudéjares, algunas espectaculares, como la que procede de la Catedral de Toledo, y las cerámicas también de estética mudéjar. Es decir, que a esa estética mudéjar, esa estética que realmente responde a los vencidos de la época, sin embargo, asociaban el lujo, las clases aristocráticas y la monarquía en la Castilla del siglo XV. De todas maneras, lo importante y lo significativo, lo realmente apasionante de la época desde este punto de vista decorativo, es que unido a este hecho de esa España islamizada, ¿no?, que describen muchos de los viajeros de finales del siglo XV, están las humanidades. Por un lado está el mundo italiano, el mundo de las bibliotecas, el mundo de los libros, el mundo de los humanistas. Está también la persistencia en, sobre todo, el lenguaje artístico eclesiástico, que es lo que vemos aquí en la colegiata de San Antolín de Medina del Campo del último gótico, y los inicios, los atisbos artísticos, primero en la literatura y luego en el arte, del mundo renacentista italiano. Es decir, que la época de Isabel la Católica es una época sin un solo modelo. Por eso también es muy atractivo para un mundo como el del inicio del siglo XXI, donde se mezcla absolutamente todo. No hay un modelo único, no está el clasicismo italiano, no está el gótico, está el Renacimiento italiano, está lo mudéjar, y en ese digamos, amalgama riquísima de formas, pues aparece América como un gran impacto, ¿no?, que también le hemos querido demostrar en la exposición con toda esa sección de los ídolos y demás, los cemis, todos esos tipos de figuraciones absolutamente anticlásicas, antieuropeas, y es lo que encuentra Colón. La época es una época en la cual están mezclados todos esos estilos y se topan con un estilo nuevo. Es cierto que la tendencia es hacia lo italiano, hacia el Renacimiento italiano. Por eso esta exposición de Medina del Campo termina con esta capilla que tenemos aquí detrás, de Berruguete, artista castellano de Paredes de Nava, que viaja a Urbino, viaja a Italia, aunque el mejor ejemplo de todo esto yo lo pondría en dos sitios, y casi sería una excursión, ¿no?, que yo recomendaría. Yo sé que la consejera es muy sensible a los temas del turismo cultural, que es fantástico, evidentemente, pues yo propongo una excursión cultural. Es ir a Burgos. En Burgos, en la Cartuja de Miraflores, está la tumba de los padres de Isabel la Católica, obra de Gil de Siloe. Estilo gótico, mirar al norte de Europa, a Alemania, Flandes y demás, el gran retablo de Gil de Siloe. Eso es como, digamos, el origen de la época, y continuar, por supuesto, por Valladolid y demás, y terminar en Ávila con la tumba de uno de sus hijos, ¿no?, la tumba del infante Don Juan, la primera obra del Renacimiento italiano en España, hecha por un italiano, hecha por Fancelli, y de encima el retablo con las pinturas de Pedro Berruguete, que también ha viajado a Italia. Es decir, de Flandes a Italia, en Castilla, de la segunda mitad del XV y principios del siglo XVI, se encuentra un poco todo. Es una ruta europea que
el mecenazgo de los Reyes Católicos y sobre todo el mecenazgo de Isabel hace posible, ¿no? Con obras espectaculares. El eclecticismo que también encaja en el siglo XXI. Los dos retablos y los dos sepulcros, el de los padres y el del hijo, son dos obras absolutamente excepcionales, no para Castilla, no para España, sino para el arte europeo del momento. Quería darle la palabra a doña Silvia Clemente Municio, estamos finalizando la tertulia. La Junta de Castilla y León, Castilla y León tiene algún espacio importante dedicado a la reina Isabel. Si no es así, habrá que esperar otros 500 años para volver a poner de relieve este personaje que además también funciona, ¿no?, dentro de lo que es este mundo de la cultura y el turismo. Yo creo que tenemos un espacio que es el del territorio, que siempre nos va a ligar a la reina y que le ha llevado por cada una de las ciudades que en este momento se corresponden con nuestra demarcación administrativa como comunidad autónoma en la nueva organización territorial que tiene España desde la Constitución española. Y creo que ese es un buen espacio el que le dedicamos en cada una de nuestras ciudades y que además ha llevado su nombre a muchos lugares, y hemos tenido una exposición en el Palacio de los Viveros, en lo que es ahora mismo el Archivo Provincial y la Real Chancillería de Valladolid, donde hemos podido recoger pues algunos de los elementos que han permitido que la reina esté presente también en el momento actual. Muchos nombres en las calles, nombres de colegios, estatuas, hay muchos recuerdos a la reina en la configuración actual de las ciudades de Castilla y León. Y yo creo que lo más importante y los hechos históricos que también nos llevan hacia ella, como los que acaba de relatar Fernando Checa, y que en la Cartuja de Miraflores nos llevan a los padres de la reina, y la tumba en Ávila nos lleva también a la memoria de la reina, y como no en Segovia, pues la proclamación de la reina en la iglesia de San Miguel en plena Plaza Mayor, aunque como bien apuntaba la profesora María Ángeles, fue proclamada a partir de la consideración de su matrimonio con el rey, pero a mí me gustaría subrayar que ella se proclamó estando sola en Segovia, y luego más tarde llegó Fernando. También ahí demostró valentía en aquella proclamación que podía poner en peligro su estabilidad en el matrimonio. Yo creo que es que yo como segoviana tengo que hacer valer también esta circunstancia. Vestida de luto de los pies a la cabeza del Alcázar de Segovia. Ella sola, apenas supo la noticia del fallecimiento del rey Enrique y se presentó en la iglesia de San Miguel. Sí, sí. Y se proclamó reina. Fue proclamada. No espero, como nosotros tampoco podemos esperar más a dar por finalizada la tertulia. Fernando varios días en llegar, ¿eh? Una mujer castellana de armas tomar, de cultura tomar, en fin, que hemos hablado ya aquí de ella. Les agradezco mucho que hayan acudido a la cita de tiempo de tertulia en este marco espléndido. Y decirle, señora consejera y demás, que bueno, Isabel la Católica como marca cultural es extraordinaria, se está demostrando, y les felicito por lo que tienen ustedes de parte en esta cuestión. Muchas gracias por acudir a la cita de tiempo de tertulia. Hoy, hablando sobre la vida y la época de Isabel la Católica, hemos tenido el placer y el honor de contar con los siguientes invitados. Doña Silvia Clemente Municio, don Fernando Checa Cremades, don Crescencio Martín Pascual, don Antonio Sánchez del Barrio, doña Ángeles de Irisarri y don Francisco Javier Álvarez Pinedo. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia tratando nuevos temas que creemos son de su interés, también con nuevos invitados que saben realmente de qué están hablando. Será hasta entonces. Nos vemos aquí, en Tiempo de Tertulia.